Todo comenzó con un correo electrónico que llegó un lunes por la tarde. Había estado revisando mi bandeja de entrada sin esperar nada importante, cuando apareció un mensaje que llamó mi atención. El asunto decía: oportunidad única, voluntarios para proyecto en la UNAM. Lo abrí por pura curiosidad, pensando que sería otro de esos correos masivos que llenan el buzón de los estudiantes. Pero no, este era diferente. El texto era breve y directo. ¿Te interesa contribuir al avance de la neurociencia? La UNAM está buscando voluntarios para participar en un experimento único. Habrá una compensación económica considerable por tu tiempo y colaboración. No se necesita experiencia previa. Cupo limitado. Si estás interesado, confirma tu asistencia a la siguiente dirección. Había un enlace con la dirección exacta y una fecha: viernes 7:00 p.m. El pabellón estaba ubicado en una parte poco transitada de Ciudad Universitaria, una zona que ni siquiera sabía que existía. Me pareció raro, pero la oferta era tentadora. Soy estudiante de posgrado en filosofía. Apenas sobrevivo con una beca que apenas cubre mis gastos, y un dinero extra nunca viene mal. Además, siempre me ha intrigado la idea de ser parte de algo más grande, algo que podría cambiar el mundo, aunque fuera un pequeño experimento. Ese viernes llegué al lugar señalado. Había llovido y el aire estaba frío. El pabellón parecía sacado de otro tiempo. La fachada, aunque limpia, tenía un aire anticuado, con grandes ventanales oscuros que no reflejaban nada, como si el interior del edificio estuviera vacío. Me acerqué a la entrada y toqué el timbre. Tardaron un poco en responder, y por un momento pensé que tal vez me había equivocado de lugar. La puerta se abrió de golpe y una mujer de cabello recogido y bata blanca apareció frente a mí. Su expresión era neutra, casi robótica. ¿Luis García?, preguntó sin emoción. Sí, soy yo. Pasa. Llegaste justo a tiempo. La seguí por un pasillo largo y estrecho, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. El silencio era abrumador, roto solo por el eco de nuestros pasos. Finalmente, llegamos a una sala que parecía una mezcla entre un laboratorio y un consultorio médico. Había varias máquinas extrañas que no reconocí y monitores que mostraban líneas de código en constante movimiento. En la sala ya había 3 personas más: un hombre mayor, de unos 40 y tantos años, con gafas gruesas y aspecto nervioso, una joven que no paraba de morderse las uñas, y otra mujer de mirada fija que parecía estar ahí más por curiosidad que por necesidad. Nos saludamos con un leve movimiento de cabeza, pero nadie habló. El ambiente era tenso, como si todos compartiéramos la misma duda. ¿Qué estamos haciendo aquí? La mujer que me recibió se presentó como la doctora Vega. Tenía una voz pausada, autoritaria, como si no estuviera acostumbrada a dar explicaciones. Antes de comenzar, quiero agradecerles por su disposición. Este es un proyecto pionero en el campo de la neurociencia. Nuestro objetivo es mapear las reacciones del cerebro ante estímulos altamente inmersivos. Cada uno de ustedes experimentará una serie de simulaciones diseñadas para activar áreas específicas del cerebro. Es un procedimiento seguro, pero si en algún momento sienten incomodidad, pueden detenerlo levantando la mano. Sus palabras parecían ensayadas, casi mecánicas. Luego hizo una pausa, como si estuviera evaluándonos. Por favor, firmen estos documentos antes de continuar, dijo, entregándonos un pequeño paquete de hojas. Era un contrato de confidencialidad. Había una cláusula que decía: al participar, usted asume todos los riesgos asociados al experimento y renuncia a cualquier reclamación
futura. Lo leí varias veces, pero al final lo firmé. No quería parecer paranoico. Nos hicieron sentar en sillas individuales frente a unas máquinas que parecían cascos de realidad virtual, aunque más toscos. Un técnico que no dijo una palabra ajustó los dispositivos en nuestras cabezas. La doctora Vega revisó los monitores con expresión impasible. «Relájense. Esto será breve», dijo, justo antes de que encendieran las máquinas. En cuanto activaron el casco, todo se volvió negro. Al principio pensé que simplemente tenía los ojos cerrados, pero pronto comenzaron a aparecer imágenes. Era como estar dentro de un sueño, pero uno que no controlaba. Vi paisajes que no podían ser reales, montañas flotando en el cielo, océanos que parecían invertidos, con las olas dirigiéndose hacia el cielo. Luego, las imágenes cambiaron. Aparecieron figuras humanas, pero estaban distorsionadas. Sus rostros eran sombras borrosas, como si fueran recuerdos fragmentados. De repente, todo se detuvo. Frente a mí apareció lo que parecía ser un espejo, pero no era un reflejo normal. Era yo, mirándome fijamente, pero con una expresión que no reconocí. Ese yo en el espejo sonrió, una sonrisa fría, como si supiera algo que yo no. Intenté moverme, pero no podía. Era como si estuviera atrapado en ese lugar, obligado a observar. Cuando el casco se apagó, me sentí aturdido. Mi corazón latía con fuerza y mis manos estaban sudando. Miré a los otros participantes. Todos parecían igual de afectados. Nadie dijo nada, pero en sus rostros vi el mismo terror que sentía yo. La doctora Vega nos dio indicaciones para regresar la semana siguiente. No nos explicó qué habíamos visto ni por qué. Solo dijo que los datos obtenidos eran prometedores. Esa palabra quedó resonando en mi cabeza mientras salía del pabellón. Esa noche, de vuelta en mi departamento, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi reflejo en ese espejo extraño. En la oscuridad de mi habitación sentí algo diferente, como si no estuviera solo. Revisé las ventanas, las puertas, pero todo estaba cerrado. Cuando pasé frente al espejo del baño, juraría que vi algo moverse, algo que no era yo. Fue ahí cuando entendí que este experimento no era lo que parecía. Regresé al pabellón la semana siguiente con una mezcla de curiosidad y temor. Durante los días previos no había podido dejar de pensar en lo que había visto. Las imágenes, las sombras y sobre todo ese yo que no era yo se habían quedado grabados en mi mente. Intenté racionalizarlo. Es solo un experimento. Seguramente están manipulando el subconsciente para provocar estas reacciones. Pero una parte de mí sabía que algo más estaba ocurriendo. Cuando llegué al edificio, todo parecía igual, pero algo en el ambiente había cambiado. Los pasillos se sentían más fríos y el silencio era más denso, como si las paredes absorbieran cualquier sonido. En la sala, los otros participantes ya estaban ahí. El hombre de gafas lucía demacrado como si no hubiera dormido en días. La joven nerviosa tenía los ojos rojos como si hubiera llorado. La otra mujer, que en la primera sesión parecía tranquila, ahora tenía la mirada perdida, como si estuviera atrapada en algún pensamiento oscuro. La doctora Vega apareció con la misma expresión inexpresiva. Esta vez no hubo introducción ni explicaciones. Solo nos guió hacia las sillas y nos colocaron los cascos nuevamente. Hoy exploraremos estímulos más profundos. Lo que verán podría parecerles familiar, pero recuerden, nada de lo que experimenten es real, dijo en un tono que no transmitía ninguna seguridad. La máquina se encendió y todo se volvió negro otra vez. Esta vez no vi paisajes extraños ni figuras abstractas. Vi escenas de mi vida,
Pero algo estaba mal. Me vi a mí mismo en mi departamento, sentado frente a mi escritorio, escribiendo algo en un cuaderno con desesperación. Podía sentir la ansiedad, como si fuera real. Intenté leer lo que escribía, pero las palabras estaban borrosas, ilegibles. Luego, la escena cambió. Estaba en un cuarto que no reconocía, con paredes llenas de fotografías mías. Todas estaban tachadas con un marcador rojo. En cada imagen, mi rostro parecía más distorsionado, más extraño. Entonces, escuché un susurro. Era mi voz, pero no venía de mí. No debiste venir aquí. La frase se repetía, cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en un grito ensordecedor. Intenté quitarme el casco, pero no podía moverme. Sentí un peso en el pecho, como si algo invisible estuviera presionándome. Cuando el casco finalmente se apagó, me tomó varios segundos recuperar la respiración. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Miré a mi alrededor. Los otros participantes estaban igual o peor. La joven nerviosa se había cubierto la cara con las manos, sollozando en silencio. El hombre de gafas respiraba con dificultad y la otra mujer se había levantado de su silla, caminando en círculos como un animal atrapado. «Eso será todo por hoy», dijo la doctora Vega, ignorando nuestro evidente estado de pánico. Su tono era frío, casi indiferente. ¿Qué significan esas imágenes?», pregunté, mi voz temblorosa. «Son proyecciones de su subconsciente. Nada de lo que vieron es real. Los estímulos simplemente activan áreas de la memoria y la imaginación». Pero no le creí. Había algo en su mirada que delataba que sabía más de lo que decía. Esa noche, los eventos extraños comenzaron a intensificarse. Mientras intentaba dormir, escuché un ruido, un crujido en la sala. Me levanté con cautela, pensando que tal vez había dejado una ventana abierta, pero todo estaba cerrado. Cuando encendí la luz, no vi nada fuera de lugar. Sin embargo, sentí algo, una presencia, como si alguien estuviera ahí conmigo, observándome desde algún rincón oscuro. Volví a mi habitación, tratando de convencerme de que era mi mente jugando trucos. Pero cuando pasé frente al espejo, me detuve en seco. Mi reflejo estaba ahí, pero no era normal. No me movía al mismo tiempo que yo. Parpadeé y el reflejo me sonrió. Una sonrisa fría, idéntica a la que había visto en la simulación. Mi cuerpo se congeló y solo pude quedarme mirándolo mientras desaparecía lentamente, como si se desvaneciera en la oscuridad del vidrio. Intenté calmarme. Quizá era el estrés o los efectos secundarios del experimento, pero esa explicación se derrumbó cuando comencé a notar otras cosas. Los relojes en mi departamento marcaban horas imposibles. A veces, las sombras en las paredes parecían moverse, incluso cuando no había luz que las proyectara. Y una noche, mientras revisaba mi computadora, el correo que me había invitado al experimento desapareció de mi bandeja de entrada, como si nunca hubiera existido. Intenté investigar. Busqué información sobre la doctora Vega, el pabellón, el supuesto proyecto de neurociencia, pero no encontré nada. Ningún registro, ningún artículo, ni siquiera un simple comentario en foros o redes sociales. Era como si todo estuviera borrado. Decidí contactar a los otros participantes, pero los números que intercambiamos no funcionaban. Los mensajes no llegaban y uno de los números estaba desconectado. Fue entonces cuando algo me golpeó. ¿Qué pasaría si no éramos los primeros? ¿Y si este experimento ya se había realizado antes, con otros voluntarios que ahora estaban desaparecidos? La idea me atormentaba. Esa noche soñé con las fotos tachadas que había visto en la simulación, pero esta vez
No eran fotos mías. Eran de personas que no reconocía pero que parecían pedirme ayuda, sus rostros deformados en expresiones de horror. Cuando desperté, encontré algo que me heló la sangre. Sobre mi escritorio había un cuaderno. No lo recordaba, pero era el mismo que había visto en la simulación. Y en la primera página, con mi propia letra, estaban escritas las palabras: no debiste venir aquí. Esa mañana me quedé mirando el cuaderno en mi escritorio durante varios minutos, incapaz de tocarlo. Las palabras escritas con mi propia letra parecían un recordatorio, una advertencia que no lograba entender. Revisé las páginas siguientes, pero estaban en blanco. Me pregunté si alguien lo había dejado ahí mientras dormía, pero eso era imposible. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas y las llaves seguían donde las había dejado la noche anterior. Mi instinto me decía que no debía regresar al pabellón, pero una parte de mí necesitaba respuestas. Algo me impulsaba a descubrir qué estaba pasando, incluso si eso significaba enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Esa tarde decidí volver. Llegué al edificio antes de la hora acordada y me quedé observándolo desde lejos. No había movimiento, no se escuchaban voces y las ventanas seguían opacas, como si ocultaran algo. Cuando finalmente entré, el ambiente estaba más pesado que nunca. Los pasillos, aunque iluminados, parecían oscuros. Mis pasos resonaban como si estuviera caminando por un túnel vacío. En la sala solo quedaban 2 participantes. El hombre de gafas ya no estaba. Pregunté por él, pero la doctora Vega ignoró mi pregunta. El experimento de hoy será diferente. Hemos ajustado la tecnología para explorar sus reacciones a estímulos específicos. Recuerden, lo que vean o sientan no es real. Todo está contenido en el entorno virtual, dijo, con esa misma calma inquietante que la caracterizaba. Nos colocaron los cascos una vez más y la máquina se activó. Esta vez, la experiencia fue completamente distinta. Me encontré en un lugar que no reconocía, un corredor interminable lleno de puertas. Cada una tenía una placa con mi nombre. Algunas estaban abiertas, otras cerradas. Me acerqué a la primera puerta abierta y miré dentro. Era mi habitación, pero no como la recordaba. Todo estaba desordenado y las paredes estaban cubiertas de fotografías mías, como las que había visto en la simulación anterior. Pero esta vez, las fotografías estaban en movimiento, como si fueran videos. En cada una, mi rostro reflejaba una expresión diferente: miedo, enojo, desesperación. De repente escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi una figura oscura al final del pasillo. No tenía rostro, pero sabía que me estaba observando. Comencé a caminar hacia la siguiente puerta, intentando ignorarla, pero la figura parecía acercarse cada vez más, sin moverse realmente. Cada vez que abría una puerta, las escenas eran más perturbadoras. Una versión de mí mismo escribiendo frenéticamente en un cuaderno, otra en la que estaba atrapado en una habitación sin ventanas, gritando por ayuda, y una más en la que simplemente me quedaba mirando un espejo, sonriendo de una manera que no parecía humana. Cuando llegué a la última puerta, sentí que algo estaba detrás de mí. No me atreví a girarme. Entré rápidamente y cerré la puerta. La habitación era completamente blanca, sin muebles ni ventanas. En el centro, había una silla frente a un monitor. En la pantalla, mi rostro estaba ahí, mirándome, pero no era mi reflejo. Era esa otra versión de mí mismo que había visto antes, con esa sonrisa fría que me hacía sentir un escalofrío. Entonces el yo en la pantalla habló. No debiste venir aquí, ya no eres tú. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La figura en la pantalla
extendió la mano hacia mí y en ese momento sentí un tirón en el casco, como si alguien me estuviera sacando de la simulación. Desperté en la silla del laboratorio, sudando y temblando. La doctora Vega estaba frente a mí, mirándome con algo que parecía satisfacción. «El experimento ha terminado para ti», dijo, con una voz más fría de lo normal. «¿Qué significa eso?», pregunté intentando mantener la calma. «Eres un riesgo para el proyecto, no puedes continuar». Intenté insistir, exigir explicaciones, pero me escoltaron fuera del pabellón antes de que pudiera obtener alguna respuesta. Sentí que algo no encajaba. No era solo el experimento lo que estaba mal. Había algo más profundo, algo que no querían que supiera. Esa noche encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente. Dentro había una nota escrita a mano que decía: «Si quieres entender lo que te hicieron, ven al pabellón después de medianoche». Sabía que era una locura volver, pero no podía ignorar la necesidad de descubrir la verdad. A la medianoche regresé al edificio. La puerta estaba entreabierta y el interior estaba oscuro, iluminado solo por la luz azulada de las máquinas. No había nadie en la recepción, pero en el laboratorio principal, una computadora estaba encendida, mostrando un archivo con la palabra «confidencial» en grandes letras rojas. Revisé los documentos y descubrí algo que me dejó helado. No éramos los primeros en participar en este experimento. Había registros de otros grupos y los resultados eran perturbadores. Participantes que desaparecieron, otros que murieron en circunstancias misteriosas y algunos que terminaron en instituciones psiquiátricas, asegurando que sus reflejos los perseguían. Mientras leía, escuché pasos acercándose. Apagué la computadora y me escondí detrás de un estante. La doctora Vega entró, pero no estaba sola. Una figura alta, envuelta en sombras, la acompañaba. Mi corazón se aceleró mientras los observaba en silencio. La figura no era humana, sus movimientos eran lentos y su presencia llenaba la sala con una oscuridad palpable. «Los sujetos están listos, solo es cuestión de tiempo», dijo la doctora Vega, con una sonrisa que nunca había visto antes. Quise correr, pero sabía que no podía hacerlo sin ser visto. Algo me decía que esa noche había cruzado un límite del que no podría regresar. Me quedé paralizado detrás del estante, observando cómo la doctora Vega y esa figura oscura conversaban en susurros incomprensibles. La criatura no parecía humana, y su mera presencia llenaba la sala de una sensación de vacío, como si drenara el aire y la luz a su alrededor. Intenté respirar lentamente para no delatarme, pero cada segundo parecía eterno. Finalmente, la doctora abandonó la sala junto con la figura, dejando todo en silencio. Salí de mi escondite con cuidado y me acerqué de nuevo a la computadora. Necesitaba respuestas, y sabía que los archivos confidenciales contenían algo crucial. Con manos temblorosas, abrí un archivo titulado Protocolo Obscura, fase experimental. Lo que leí me dejó helado. El experimento no era sobre neurociencia ni estímulos sensoriales. Era una prueba para manipular la percepción de la realidad, pero los resultados habían ido más allá de lo esperado. Según los registros, la máquina no solo proyectaba imágenes, abría un portal hacia algo más, algo que no pertenecía a este mundo. El archivo mencionaba términos que no entendía completamente: anomalías perceptivas, parasombras y una referencia a algo llamado el reflejo perfecto. Pero lo que más me aterrorizó fue la última línea de uno de los informes. Sujetos expuestos muestran una desconexión progresiva con su identidad. El reflejo perfecto comienza a tomar control.
Mientras leía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Volteé rápidamente y vi mi reflejo en el monitor apagado de otra computadora. Pero no era solo mi reflejo. Estaba sonriendo. Esa misma sonrisa fría que había visto en las simulaciones. Cerré los ojos intentando calmarme, pero cuando los abrí, mi reflejo ya no estaba. Sabía que tenía que salir de ahí, pero al girarme hacia la puerta, encontré el corredor completamente oscuro, mucho más de lo que debería ser. El pasillo parecía haberse alargado y las sombras en las paredes se movían como si tuvieran vida propia. Avancé lentamente, intentando mantener la calma, pero con cada paso sentía como si algo invisible estuviera siguiéndome. Al llegar a la salida me encontré con la figura oscura. Estaba bloqueando la puerta, inmóvil, pero su presencia era abrumadora. No podía ver sus ojos, pero sabía que me estaba mirando. De repente, habló, con una voz profunda y resonante que parecía provenir de todas partes. Ya no eres tú, ahora eres parte de nosotros. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Sentí como si la figura me estuviera absorbiendo, como si la sombra misma intentara envolverme. Cerré los ojos y grité, luchando por mantener mi sentido de la realidad. Cuando los abrí de nuevo, estaba fuera del pabellón, en el mismo lugar donde había comenzado todo. No sabía cómo había llegado allí, pero algo me decía que no había escapado realmente. De vuelta en mi departamento, intenté actuar como si todo hubiera sido una pesadilla, pero los eventos extraños continuaron. Las sombras seguían moviéndose por las paredes, los relojes marcaban horas imposibles y mi reflejo en los espejos ya no me obedecía. Cada vez que lo miraba, ese yo del otro lado me observaba con esa sonrisa perturbadora, como si estuviera esperando algo. Entonces una noche lo vi moverse por su cuenta. Salió del espejo y comenzó a caminar hacia mí. No tenía idea de qué hacer. Intenté correr, pero mi cuerpo no respondía. Mi reflejo se inclinó hacia mí y me susurró al oído. Ya no hay vuelta atrás. Desperté en mi cama sudando y temblando, pero sabía que no había sido un sueño. Las sombras en mi habitación eran más densas, más oscuras, y sentí que no estaba solo. Miré hacia el espejo del baño desde mi cama y mi reflejo seguía ahí, aunque yo no me había levantado. Intenté buscar ayuda, pero no había a quién recurrir. Los otros participantes habían desaparecido por completo. Sus números seguían sin funcionar, y la UNAM negó cualquier relación con el experimento. Ni siquiera reconocían el pabellón donde había estado. Decidí escribir todo lo que había vivido, esperando que alguien, en algún lugar, pudiera entender lo que estaba pasando. Pero mientras escribía estas últimas palabras, algo extraño ocurrió. Mi pantalla parpadeó y vi mi rostro reflejado en ella. Pero no era yo. Era esa otra versión, con esa sonrisa inhumana. Ahora sé que no tengo mucho tiempo. Si estás leyendo esto, ten cuidado. Si alguna vez recibes una invitación para un experimento en la UNAM, no la aceptes. Y si ves que tu reflejo empieza a moverse por su cuenta, ya es demasiado tarde.